Bien, hola, gracias por estar aquí en esta nueva sesión del curso de Agroplasticultura. Hoy vamos a tocar otro tema interesante que corresponde a los aditivos como material que ayuda o que complementa la formación o generación de propiedades útiles en los plásticos que utilizamos en la parte agrícola. Comenzamos entonces. Recordemos que comenzamos a hablar de plásticos y para esto pues tenemos el material disponible en la plataforma. Comenzamos hablando de la introducción de los materiales plásticos, algo de historia, algunas fechas importantes y pues cómo poco a poco el plástico ha ido permeando en nuestras vidas hasta convertirse en uno de los materiales más importantes que tenemos actualmente. Hablamos también de algunas definiciones, específicamente sobre los polímeros, cómo se organizan los polímeros, algunas formas de clasificación y bueno, pues poco a poco vamos conociendo este complejo mundo de los polímeros y de sus aplicaciones como las películas plásticas, por ejemplo. Vemos también el tema de polímeros de uso agrícola y pecuario, donde establecimos una comparativa con los diferentes materiales en cuanto a algunas de sus propiedades como transmisividad, termicidad, la misma densidad, que nos ayudan a tener un criterio para poder seleccionar apropiadamente estos materiales, pensando pues en la parte agrícola, que es donde estamos trabajando. Finalmente, pues hoy vamos a hablar de los aditivos como ese elemento complementario a los materiales poliméricos para establecer esas propiedades. ¿Qué vemos en esta imagen? En esta imagen pues vemos una serie de aditivos en sus presentaciones comerciales, en este caso pellets o esos pequeños gránulos que, al igual que el polímero o el master batch, se encuentra granulado. También tenemos algunos aditivos en forma de líquido, pero pues bueno, eso es lo de menos. Lo importante es tener claro que los aditivos son esos materiales que se ven dispersos físicamente en una matriz polimérica sin afectar las propiedades pues, de la estructura o de la cadena molecular. ¿Eso qué significa? Que aunque el material permanentemente está con la película o está con el, digamos, mezclado con las diferentes cadenas poliméricas, no hace parte de las mismas. Y esto precisamente es lo que nos ayuda a generar esas propiedades que nosotros estamos buscando. Los aditivos tienen una importancia notable en cuanto a la generación de propiedades de las películas plásticas y en general de los materiales plásticos. Alguna de esta importancia pues radica en que los aditivos nos generan una mejor capacidad de tratamiento del plástico. Entonces pues ayuda a la conformación del material, nos ayuda en ese proceso de fabricación, de elaboración, al no permitir que este material se funda o se pegue con las máquinas. Adicionalmente, pues otra ventaja es la reducción de costos, dado que los aditivos en determinado momento pues pueden ser mucho más baratos que la misma cantidad de material implementada. La otra propiedad, la otra aspecto donde nosotros vemos la importancia de los polímeros es el reducir la contracción del material, dado que dentro de los procesos de fabricación trabajamos con presión y calor. Es probable que algunos de estos materiales, al tener su proceso de enfriamiento, logren un nivel de contracción de todas estas cadenas poliméricas y no sería deseable pues, para obtener el funcionamiento que estamos buscando. Entonces los aditivos nos ayudan en esa reducción de la contracción. Adicionalmente, pues vemos que los aditivos nos ayudan a mejorar el acabado superficial, sobre todo en algunos elementos donde nosotros estamos buscando que queden expuestos a la vista, en algunos elementos mecánicos o algunas piezas mecánicas que hoy en día se elaboran con algunos materiales poliméricos con capacidades y con especificidades
muy características, entonces se requiere de pronto de un mejor acabado, de una mejor terminación, y los aditivos nos ayudan con esta propiedad. Adicionalmente, los aditivos nos ayudan a modificar propiedades térmicas. Específicamente hablando en la parte agrícola, nosotros utilizamos películas plásticas térmicas o películas plásticas atérmicas. ¿Con qué fin? Con el fin de mantener el calor dentro de un invernadero, por ejemplo, o dentro de un macrotúnel, o por el contrario, en temporada de verano o en temporada de exceso de calor o en zonas de trópico alto, donde hay alta radiación, podemos nosotros modificar esas propiedades térmicas de los materiales para favorecer la generación de un ambiente propicio para los cultivos. También en los aditivos podemos encontrar que estos nos ayudan a mejorar las propiedades eléctricas. Si estamos hablando en la parte de películas para invernadero, por ejemplo, el mejorar estas propiedades eléctricas nos ayuda a evitar que material como el polvo o las algas se peguen a la película plástica. De igual manera, pues para mejorar esas propiedades respecto a aislamiento en condiciones de electricidad, pues nos ayudan estos aditivos a mejorar esas propiedades eléctricas. También los aditivos nos ayudan a prevenir la degradación, teniendo en cuenta que la radiación solar afecta a los polímeros. Entonces, mediante aditivos nosotros logramos alargar la vida útil de estos polímeros a través de la prevención de la degradación por efecto de la radiación solar. Podemos tener algunos aditivos que nos ayudan a conseguir un color determinado. En lugar de estar pintando superficialmente una pieza o un elemento, pues a través de aditivos del tipo colorante logramos nosotros obtener el material, digamos, impreso o conformado, siendo este material del color que deseamos a través de los aditivos. Mejoramos las propiedades mecánicas a través de los aditivos, cosa muy importante en algunos elementos o que son expuestos mejor a sufrir algún tipo de cargas dinámicas o cargas de compresión o algún tipo de tensión durante su proceso de fabricación o durante su vida útil. En el caso de películas, por ejemplo, para invernadero o macrotúneles, o incluso películas para el uso de acolchados, pues a través de los aditivos que nos ayudan a mejorar las propiedades mecánicas, logramos obtener esas resistencias para templar el material en la estructura o sujetar y templar el material sobre el suelo para que no tengamos esos inconvenientes durante el proceso de producción. Encontramos adicionalmente que los aditivos nos ayudan a reducir el coeficiente de rozamiento. Esto es muy importante para los casos en que nosotros estamos fabricando el material y evitamos de esta manera pues que se pegue. Entonces, con aditivos que nos ayudan a reducir ese coeficiente de rozamiento, logramos una mayor fluidez del polímero y facilidad en el proceso de conformación de las piezas que estamos elaborando.